Excelente día para todos, les habla Juan Carlos Tejero desde la ciudad de Bogotá. Hoy escucharemos los principios generales del derecho procesal y reglas técnicas. Únicamente desde enero hasta diciembre del año 2019, se logró establecer que a nivel nacional se presentaron ante los jueces civiles municipales 375.837 demandas nuevas y se promulgaron 299.232 sentencias, en conformidad con la estadística de movimiento de procesos reportada ante el Consejo Superior de la Judicatura y publicada en la página web de esta entidad el 28 de febrero de 2020. Teniendo en cuenta no solo estos nuevos procesos, sino los que ya venían desde años anteriores, de los cuales quedaron pendientes de trámite 230.232 procesos. Estas cifras permiten dimensionar la relevancia del actuar de un abogado y cómo desde su rol debe garantizar los derechos que le asisten a su representado, identificando los principios generales del proceso, las reglas técnicas de cada procedimiento y las reglas que debe aplicar de jurisdicción y competencia para determinar el juez competente del asunto que va a adelantar. Pues de no hacerlo en debida forma, el trámite puede perdurar en el tiempo hasta tanto no se corrija su mala praxis. En la presente unidad veremos la posibilidad de conocer y aplicar estos conceptos en casos concretos. Los principios, como su nombre lo indica, son el punto de partida y el origen de todo. Estos se diferencian de las reglas técnicas, en que las segundas dependen del proceso que esté vigente y determinan el procedimiento por aplicar. La Constitución Política de Colombia, 1991, establece los principios como uno de los criterios auxiliares que debe tener presente la autoridad judicial al momento de efectuar las consideraciones del caso y fallar. El debido proceso se torna como un eje central y un derecho constitucional de aplicación irrestricta en todas las jurisdicciones. Para ilustrar lo anterior, imagine el siguiente caso. La señora Flor sirvió de codeudora de su hermana Camila y su cónyuge, Rafael, para la adquisición de un crédito con una cooperativa. En las eventuales cuotas causadas se presenta un incumplimiento por parte de los deudores, por lo que la cooperativa presenta una demanda en contra de Camila, Rafael y Flor. Aparentemente los demandados fueron notificados y el proceso concluye con el remate de los bienes, propiedad de la señora Flor. Sin embargo, ella nunca fue notificada de forma adecuada. Ante esta situación, ¿cree usted que se quebrantó el debido proceso? De ser así, ¿por qué? ¿Qué principios generales del proceso le fueron desconocidos a la señora Flor? Revise atentamente los recursos de este escenario y tome nota de los conceptos abordados para tratar de dar respuesta a los interrogantes planteados. Al final podremos corroborar su hipótesis o encontrarla desvirtuada. Principios generales del derecho procesal y reglas técnicas. Surgimiento del derecho procesal. Para empezar, es preciso señalar la marcada diferencia entre el derecho sustancial y el derecho procesal. El primero consiste en un conjunto de normas que sirven para generar, modificar o extinguir obligaciones entre dos o más sujetos. En cuanto al segundo, le existe un carácter asistencial, por cuanto genera la posibilidad a quien se considere afectado de acudir a la jurisdicción para garantizar el cumplimiento del derecho quebrantado o la declaración de un derecho que a la fecha es incierto y desconocido por terceros. El derecho procesal, en cumplimiento de los lineamientos del derecho internacional, de los derechos humanos, en adelante DIDH, contempla una serie de procesos y procedimientos por seguir, en atención al caso en específico sobre el cual se presenta el litigio, siempre en cumplimiento de un debido proceso. El artículo 229 de la Constitución Política de 1991 garantiza como derecho el acceso a la administración de justicia para toda persona e incluso menciona que en algunos casos se podrá acceder a ella sin la necesidad de un apoderado. Por ejemplo, en los procesos de mínima cuantía. En la doctrina, son diversas las posturas que asumen los autores para tratar de explicar el debido proceso, los principios generales del derecho procesal y las reglas técnicas del procedimiento. A continuación se esboza la explicada por el maestro Rojas Gómez, la cual se ajusta al enunciado constitucional. No obstante, es deber del estudiante futuro ilustrado en los deberes del derecho identificar en el código de procedimiento de la especialidad por trabajar en el libro inicial,
por ejemplo si se trata de un asunto de derecho civil, comercial, de familia o agrario. Asimismo, será la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, en sus disposiciones generales del artículo 1 al 14, y en dado caso la ley que la derogue o modifique a futuro. El debido proceso es un derecho fundamental. Constitución Política de Colombia, 1991, artículo 29, que ha sido definido en diferentes providencias por la Corte Constitucional como aquella regulación normativa que limita los poderes del Estado y establece las garantías de las personas, limitando decisiones arbitrarias a procedimientos preestablecidos en la ley. Para comprender el alcance del debido proceso, es necesario abordar diferentes aspectos que se presentan en el devenir de la función jurisdiccional y que se explicarán a continuación, junto con un ejemplo, con base en las diferentes fuentes del derecho como los tratados internacionales, la Constitución política, las leyes, la jurisprudencia, la doctrina o la costumbre. Aspectos fundamentales del debido proceso. Aspecto: dignidad humana. Definición: concepto de derecho internacional de derechos humanos que se constituye como el pilar de los demás derechos humanos y consiste en un trato igualitario y en condiciones adecuadas. Un ejemplo: prohibición de la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Segundo aspecto: juez natural. Definición: consiste en que toda cuestión problemática se encuentre en cabeza de una autoridad competente y sea él quien la decida y no otro. Un ejemplo: el juez civil de circuito es el único competente para conocer del proceso de expropiación. Ley 1564 de 2012, artículo 20, numeral 5. Aspecto: independencia del juez. Es la razón por la que la administración de justicia es un poder público diferente al ejecutivo y al legislativo. Guarda relación directa con la elección de los jueces por meritocracia. El juez es el instructor del proceso. Ninguna autoridad diferente podría darle una orden. Aspecto: imparcialidad del juzgador. Definición: capacidad del juez de adoptar una decisión razonada, en la que su estructura mental, creencias y posturas personales se vean limitadas. Ejemplo: la objeción de conciencia, impedimentos y recusaciones. Aspecto: contradicción. Definición: oportunidad de intervenir frente a las actuaciones de la contraparte, previo a una decisión por la autoridad judicial. Un ejemplo: término para contestar la demanda, traslados por estado y en estrados. Aspecto: publicidad. Definición: necesidad de conocer o ventilar todas las actuaciones del proceso a ambas partes antes de adoptar una decisión, garantía de un debido proceso. Ejemplo: las audiencias por regla general serán públicas. Igualdad. Se debe garantizar a los dos extremos procesales las mismas condiciones en el devenir procesal. El Estado ayudará a equilibrar o equiparar lo necesario para un mismo trato. Ejemplo: designación de un abogado por amparo de pobreza a los sujetos procesales que no tengan capacidad económica para sufragar los honorarios. Aspecto: duración razonable del proceso. Definición: garantía para ser escuchado y encontrar la solución a las controversias jurídicas planteadas mediante una tutela judicial efectiva con términos razonables. Ejemplo: duración del proceso en la jurisdicción ordinaria, en asuntos de derecho privado no superior a 1 año. Ley 1564 de 2012, artículo 121. Aspecto: presunción de inocencia y buena fe. Definición: la primera consiste en la carga de demostrar la comisión y culpabilidad frente a un acto, mientras que la segunda implica demostrar la intención de quien cometió el acto. Ejemplo:
Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Constitución Política 1991, artículo 29. Observancia de las formas del debate. Definición. Todo proceso debe estar previamente definido bajo un procedimiento a seguir y es deber de la autoridad y las partes cumplir y hacer cumplir esos momentos. Ejemplo, los asuntos de derecho privado bajo el régimen de Código General del Proceso, declarativos de mínima cuantía se tramitarán por el proceso verbal sumario y serán de única instancia. Aspecto. Decisión en línea con el régimen sustancial preexistente. Definición. Nadie podrá ser juzgado sino con norma preexistente. De igual forma, se prohíbe hacer más gravosa su situación si la norma cambia a futuro. Ejemplo, el feminicidio se tipificó como delito con la Ley 1761 de 2015. Solo los actos cometidos con posteridad a esta fecha serán juzgados de esta manera. Aspecto: tutela judicial efectiva. Definición: lograr la materialización de la decisión adoptada por la autoridad judicial, ya sea en la declaración del derecho o en el restablecimiento del derecho quebrantado. Ejemplo: lograr la materialización de la decisión adoptada por la autoridad judicial, ya sea en la declaración del derecho o en el restablecimiento del derecho quebrantado. Aspecto: motivación de la sentencia. Obligación de la autoridad judicial de acudir a las diferentes fuentes del derecho para emitir una decisión, en la valoración de las pruebas recaudadas y la demostración de los hechos. Ejemplo: etapa de consideraciones adoptadas por el juez en audiencia previo a emitir sentencia. Aspecto: impugnación de la sentencia. Definición: también conocido como doble instancia. Es la posibilidad de acudir al superior funcional de quien emite la decisión para la revisión de providencia judicial. Ejemplo: recurso de apelación contra sentencia de primera instancia. Aspecto: improcedencia de juzgamiento múltiple. Definición: también conocido como cosa juzgada. Es el impedimento para emitir dos fallos sobre un mismo asunto. De esta manera se genera seguridad jurídica en los justiciables. Ejemplo: posibilidad de interponer excepción previa de cosa juzgada. Ley 1564 de 2012, artículo 303. Exclusión de autoincriminación. Definición: nadie está obligado a declarar en su contra. Ejemplo: Constitución Política 1991, artículo 33. Principios generales del derecho procesal. Los principios generales del derecho tienen diferentes definiciones. En consecuencia, el enunciado se torna polisémico. Por su parte, la Real Academia de la Lengua Española señala que son valores deducidos de los propios procesos aplicados de las normas positivas que contribuyen a orientar su aplicación ajustada a los ideales de justicia, a las convicciones sobre lo justo que mantienen la comunidad en cada momento y que expresan los jueces y demás operadores jurídicos principales. Real Academia Española de la Lengua. Definición 2. Esta definición contempla los principios como una fuente de derecho a la que se debe acudir frente a los vacíos normativos o a las disposiciones que sugieren una interpretación. En derecho procesal surgen dos nociones. La primera de ellas indica que los principios son normas fundamentales de cada ordenamiento jurídico en general. Bobbio 1994, página 239. Siendo esta una noción desde el iuspositivismo, y la segunda explica que son postulados abstractos superiores a cualquier régimen. Del Vecchio 1971, página 48.
una noción más desde el justnaturalismo. Los principios generales del derecho procesal son aquellos postulados presentes en todas las actuaciones, que deben ser vigilados por los interesados y exigidos para lograr un fallo justo, en cumplimiento de las garantías procesales. Características de los principios generales. Para lograr identificar si un postulado es un principio, se debe hacer un análisis de sus caracteres y si el mismo es universal, perpetuo y constantemente anhelado. Rojas Gómez 2017. Solo entonces diremos que es un principio. A continuación se explica cada uno de ellos con un breve ejemplo. Universales, perpetuos y constantemente anhelados. Universales implican que son de aplicación irrestricta, sin distinción de los sujetos que intervengan en la actuación, sus condiciones socioeconómicas, de género, etnia, creencia religiosa o afiliación política. En el derecho procesal, un ejemplo sería la lealtad procesal, pues todo proceso debe estar previamente consagrado en la norma antes de su activación, y todos los individuos tendrán la misma posibilidad de acceder a ellos en igualdad de condiciones. Perpetuos sugieren que permanecen en el tiempo, no tienen un límite de aplicación. No pueden variar en el devenir del proceso, desde el momento en que se activa la función jurisdiccional mediante la materialización del derecho de acción con la interposición de la demanda, denuncia o querella. Deben permanecer hasta la conclusión del proceso con la expedición de la providencia que defina este. Nuevamente, el ejemplo sería la lealtad procesal, ya que si una actuación de derecho civil inicia bajo el procedimiento verbal sumario, este no podrá ser modificado en curso del proceso y deberá llegar a su conclusión de esta manera. Constantemente anhelados. Implican que tanto el juez como las partes deben buscar en todo momento su aplicación, que no se requiere una norma que recuerde las consecuencias de su inobservancia, sino que se constituya en el fin de la actuación. Retomando la lealtad procesal y el proceso verbal sumario de única instancia. A modo de ejemplo, imagine que al emitir sentencia una de las partes interpone recurso de apelación y el juez accede. En este momento la contraparte o el superior funcional estará en la obligación de recordarles que, bajo el principio de lealtad procesal, en dicha actuación el recurso se torna improcedente y habrá de ser negado. Funciones de los principios generales. Los principios generales del derecho tienen, entre otras, la finalidad de constituirse como fundamento de derechos fundamentales. También se convierten en criterios de validez material de las restantes normas del ordenamiento, posibilitan la concreción de valores, generan los límites al ejercicio del poder por parte de la autoridad judicial y son la principal razón de la decisión en las sentencias de las altas cortes. Estrada Vélez 2016, página 49. Las tres funciones cardinales de los principios generales del derecho procesal son la función informadora, función integradora y función interpretativa. Rojas Gómez 2017. Función informadora. El poder legislativo es el facultado para tramitar y avalar proyectos de ley que cumplan los fines del Estado. En este escenario, los principios se constituyen como ese pilar en la redacción de las normas procesales que han de regir. Son la base, el fundamento. Se debe prestar especial observancia a los anhelos del proponente y su ajuste normativo, constitucional y supralegal. Función integradora. Si bien el legislador se esfuerza en la redacción de los textos normativos, esto no significa que en determinados casos se presenten los pasajes oscuros o las lagunas en el ordenamiento.
Bobbio 1994. Ante esta situación, si en el entramado procesal la autoridad judicial evidencia un vacío, puede hacer uso de los principios generales del proceso a través de la analogía de la norma, en atención a su carácter constitucional y por ser el fin último de la actividad jurisdiccional. Función interpretativa. Siguiendo con la exposición de razones en las líneas precedentes, en aquellos casos en que el juzgador evidencia una norma oscura que sugiere diferentes interpretaciones, deberá guiar su proceder con base en los principios generales del derecho procesal, garantizando la materialización de los afines del Estado, sin hacer más gravosa la situación de las partes. La analogía es ese procedimiento mediante el cual se da aplicación de una norma a otra que no contempla nada al respecto en ese mismo sentido. Por ejemplo, el Código General del Proceso se extiende por identidad de razón en su libro probatorio al Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Los principios, como se advirtió en un principio, desde la doctrina son varios los autores que enlistan y tratan el clasificar enunciados como principios generales del derecho procesal. Sin embargo, pierden de vista que muchos de estos ya tienen un carácter de derecho constitucional con fundamento en los derechos internacionales de derechos humanos, como es el caso del debido proceso, y otros no son de aplicación universal a toda actuación, lo que genera confusión en el lector. A continuación, encuentra tres principios generales del derecho procesal: la lealtad procesal, la economía procesal y la eficacia, para que una vez sean abarcados se pase al estudio de las reglas técnicas que, como lo verá, constituyen la materialización de los anhelos del legislador en cuanto a la libertad del procedimiento a tratar en sus ordenamientos. Lealtad procesal. Bajo este principio, los estados deberán adoptar en sus regulaciones normativas procedimientos claros y de conocimiento público para las partes, esperando de ellos una actuación transparente, próvida, de buena fe, que implique el cumplimiento de cada fase o etapa en conjunto, sin ocultamientos, desviaciones o agravios. Para ello, en los ordenamientos se expiden normas con la finalidad de regular la actuación del abogado y sus poderdantes, generando sanciones o multas ante tales incumplimientos o faltas de respeto, entre ellos o hacia la autoridad. En Colombia, los jueces tienen poderes de instrucción, ordenación y juzgamiento, y bajo el ejercicio de estos últimos, conminan a las partes a actuar de manera ética y advierten que en todo caso de no hacerlo se verán expuestos a multas, sanciones, incluso a la compulsa de copias al Consejo Superior de la Judicatura o a quien haga sus veces, con la finalidad de indagar si su conducta se enmarca dentro de alguna causal de investigación y posterior juzgamiento. Consecuencias que pueden ir desde una suspensión hasta el retiro de la tarjeta profesional. Economía procesal. Este principio guarda relación con diferentes aspectos del debido proceso, como podrá evidenciarse a continuación. La economía procesal implica, entre otras, que los estados deben regular sus normativas procesales en búsqueda de procesos con duración razonable. De igual forma, evitar un desgaste de la autoridad judicial en el decreto y práctica de pruebas cuando con un medio probatorio anterior se llega a tener certeza sobre la comisión de un hecho. Cualquier mecanismo que busque economizar recursos se genera en garantía de este principio. Ahora pues, en nuestro ordenamiento se contempla una duración razonable de los procesos, Ley 1564 de 2012, artículo 121, así como la unidad procesal materializada en la posibilidad de acumular demandas, pretensiones, vincular a otras partes o terceros, tal sea el caso del liticonsorcio facultativo o el llamamiento en garantías, entre otros. Eficacia. Los procesos no solo se deben llevar de manera idónea, lealtad procesal, y con celeridad, economía procesal. También deben velar por aportar una verdad razonable conforme a la cuestión debatida.
Los conflictos que permanecen en el tiempo se tornan cíclicos o generan un escalonamiento y son en su mayoría situaciones que han sido intervenidas de manera inadecuada. Esto no es ajeno a los litigios porque incluso luego de emitirse sentencia, las partes no quedan satisfechas o no comprenden el alcance de lo decidido. En estos casos, tanto demandante como demandado tienen la posibilidad de acudir a la jurisdicción y materializar su derecho de acción o contradicción mediante la presentación de la demanda o la contestación de esta, lo que no implica que el juez deba fallar conforme a sus anhelos. Así pues, la actividad judicial queda entonces supeditada a encontrar la verdad real y material sobre los hechos debatidos mediante las pruebas recaudadas con tal fin. Solo bajo un control judicial constante en cada una de las etapas del proceso por la autoridad judicial y por quienes en ella intervienen, se logra un proceso justo, razonado, eficiente y eficaz. En cuanto a través de él se logre materializar si hay o no lugar a declarar lo pretendido por el accionante y todos lo entiendan. Reglas técnicas del procedimiento. A diferencia de los principios, las reglas técnicas del procedimiento pueden ser o no implementadas por los estados en sus ordenamientos jurídicos, por lo que no tienen un carácter universal. Lo que se busca a través de su inmersión es el cumplimiento del debido proceso como derecho constitucional, sus aspectos más relevantes y por supuesto los principios a continuación. Aspecto oralidad. Definición. Las actuaciones se surtirán en audiencia. Las partes tendrán la oportunidad de efectuar sus manifestaciones de manera verbal. Ejemplo, audiencia de instrucción y juzgamiento. Ley 1564 de 2012, artículo 373. Aspecto escritura. La presentación de la demanda deberá hacerse por escrito, así como los actos de notificación y contradicción. Ejemplo, presentación y contestación de la demanda. Ley 1564 de 2012, artículo 82 al 90. Aspecto mediación. Definición, posibilidad que tiene el juzgador de apoyarse en un igual o inferir funcional para el recaudo y la práctica de la prueba. Ejemplo, despacho comisorio. Ley 1564 de 2012, artículo 37. Inmediación. Definición, necesidad del juzgador de encontrarse en contacto directo con la prueba, decretarla, practicarla y valorarla, para posteriormente emitir una decisión. Ejemplo, función del juez de conocimiento en el proceso penal. Ley 906 de 2004, artículo 16. Concentración. Definición, guarda relación directa con la oralidad, pues implica que el juez tenga plena disposición sobre un determinado asunto hasta lograr su decisión. Ejemplo, audiencia única, procesos verbales sumarios, Ley 1564, 2012, artículo 372. Aspecto, dispersión o desconcentración. Definición, permite que el juez realice diferentes actos con relación a varios procesos simultáneos. Está directamente relacionado con la regla técnica de escritura. Ejemplo, práctica de pruebas coetánea a elaboración de sentencia. Aspecto, publicidad. Definición, permite a las partes tener conocimiento de las etapas surtidas, los actos efectuados y las providencias emitidas, así como el acceso a terceros en diligencias. Un ejemplo, permite a las partes tener conocimiento de las etapas surtidas, los actos efectuados y las providencias emitidas, así como el acceso a terceros en diligencias. Reserva. Permite garantizar la dignidad humana en el entendido de celebrar las actuaciones con limitaciones a terceros en casos específicos. Ejemplo, excepción a audiencia preparatoria pública, riesgo para menores de edad, Ley 906 de 2004. Conciliación. Definición, mecanismo alterno de solución de conflictos que se convierte en requisito de procedibilidad, que implica intentar la previa interposición de la demanda ante la autoridad judicial.
Ejemplo, conciliación, requisito de procedibilidad en los procesos declarativos. Ley 1564 de 2012, artículo 621. Conclusión. El derecho procesal, como conjunto de normas que regulan el restablecimiento o reconocimiento del derecho sustancial, tiene sus bases en el derecho internacional de derechos humanos, a través del debido proceso y los aspectos que lo componen. Los principios, al considerarse universales, perpetuos y constantemente anhelados, deben ser aplicados irrestricta en toda actuación, en especial en aquellos casos donde la norma presente vacíos o zonas oscuras de compleja interpretación. Finalmente, las reglas técnicas se implementan en los ordenamientos de conformidad con los anhelos del legislador, buscando la mejor forma para garantizar una tutela judicial efectiva con eficiencia y eficacia. Recuerde el caso de la señora Flor y retome sus apuntes. Evidentemente se trata de un caso en el cual se vulneró el derecho fundamental del debido proceso contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política de 1991, ya que la autoridad judicial no corroboró una adecuada notificación. Además, hubo un fraude procesal por los demandantes y demás demandados, quienes efectuaron actos procesales en los que simularon conocimiento de las actuaciones por parte de la señora Flor, recibiendo las notificaciones a su nombre. Consecuencia de lo anterior y teniendo en cuenta la definición taxativa del enunciado en la Carta Suprema, se desconocieron los principios de publicidad, contradicción, acceso a la administración de justicia, defensa y audiencias. A partir de esto, tenga presente que una de las actividades fundamentales del abogado es revisar y garantizar el acatamiento de los principios generales del derecho procesal en las actuaciones antes de crear una teoría del caso en defensa de los intereses de su representado vinculado como sujeto pasivo. En caso de encontrar irregularidades, en los siguientes escenarios se encuentran los mecanismos de defensa propios para el saneamiento del litigio. Referencias: Asamblea General de las Naciones Unidas 1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de las Naciones Unidas 1966, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Bobbio 1994, Teoría General del Derecho. Temis. Congreso de la República de Colombia 2012, 12 de julio. Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Asamblea Nacional Constituyente 1991, 6 de julio. Constitución Política de Colombia, segunda edición. Del Vecchio, G. 1971, Los Principios Generales del Derecho. Bosch. Estrada Vélez 2016, Los Principios Generales del Derecho en el artículo 230 de la Constitución Política, Normas Morales o Normas Jurídicas, revista Opinión Jurídica. Real Academia Española, Principios Generales del Derecho en Diccionario Prehispánico de Español Jurídico. Rojas Gómez, M.E., Lecciones del Derecho Procesal, Tomo 1, Teoría del Proceso, ESAJU. Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, Módulo Fundamentos del Derecho Procesal, Temas Introductorios, Contextualización del Derecho Procesal, Principios Generales del Derecho Procesal y Reglas Técnicas. Autor: Lina María Ortegón Suárez, asesor pedagógico: Laura Catalina Salcedo. Les habló Juan Carlos Tejero Medina, con mucho gusto para todos. Un abrazo.